Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Primera lectura. Lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del 22 al 40. El niño iba creciendo y se llenaba de sabiduría. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito, varón, será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbre a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y surgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo, ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro del Génesis, capítulo 15, del 1 al 6, 21, del 1 al 3. Tu heredero saldrá de tus entrañas. En aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu protector y tu recompensa será muy grande. Abraham le respondió: Señor mío, ¿qué me vas a poder dar, puesto que yo voy a morir sin hijos? Ya que no me has dado descendientes, un criado de mi casa será mi heredero. Pero el Señor le dijo: Ese no será tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de la casa, le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Poco tiempo después, el Señor tuvo compasión de Sara, como lo había dicho, y le cumplió lo que había prometido. Ella concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había predicho. Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la carta de los Hebreos, capítulo 11, el versículo 8, del 11 al 12 y del 17 al 19. La fe de Abraham, de Sara y de Isaac. Hermanos, por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa, y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 22 al 40, el subtítulo dice: El niño iba creciendo y se llenaba de sabiduría. Veamos la explicación de esta lectura.
Dice aquí que transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Vemos entonces cómo José y María cumplen con la ley judaica, con la ley que ya estaba prescrita en tiempos anteriores, y llevan a presentar al niño a Jerusalén, de acuerdo con lo escrito en la ley, porque así lo estaba ya anunciando la ley hebrea. Todo primogénito deberá ser, todo varón, será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y 2 pichones. Era el ofrecimiento que el Señor les había pedido a todos los hebreos para ofrecer al templo 2 tórtolas y 2 pichones con respecto a su hijo primogénito, al primer hijo que tuvieran, tenía que ser consagrado al Señor. Por eso la herencia siempre es al primogénito. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Vemos aquí cómo en Jerusalén hay un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, un señor que era justo y que era temeroso a Dios, por lo tanto cumplía con todo lo que el Señor le exigía y le pedía, que aguardaba el consuelo de Israel. Él estaba esperando que verdaderamente Israel tuviera paz y tranquilidad y amor ante Dios, y que ya no tuviera tantos problemas con sus compatriotas, con las naciones enteras. En él moraba el Espíritu Santo. Nos dice aquí la lectura que ya en Simeón estaba el Espíritu Santo. Sabiendo nosotros que el Espíritu Santo viene hasta Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo aquí ya el Espíritu Santo estaba en Simeón, un pequeño o un gran profeta, como ustedes lo quieran denominar, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. El Espíritu Santo le había regalado ese gran conocimiento a Simeón de saber que antes de morir él vería al Salvador del mundo, al Salvador de todo el pueblo de Israel, al Hijo de Dios. Y en este momento Simeón le cumple Dios esa promesa. Movida por el Espíritu Santo, fue al templo, y ahí estaba Simeón en el templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, ya que era su primogénito y lo tenían que ofrecer a Dios, y llevaban las 2 tórtolas y los 2 pichones, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo. Vemos cómo Simeón se le cumple la promesa que el Espíritu Santo ya le había dicho, que iba a ver al Salvador prometido antes de morir. Señor, dice Simeón, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. Y vemos cómo aquí entonces Simeón le dice al Señor que ya puede dejar morir a su siervo en paz, porque según lo que me habías prometido, mis ojos han visto al Salvador. Tenía en sus brazos a nuestro Señor Jesucristo, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Vemos cómo Jesucristo venía principalmente a todas las naciones y también al pueblo de Israel. Aquí menciona primero a todas las naciones y después al pueblo de Israel. Vemos cómo entonces Simeón se le da ese gran regalo, ya que el Espíritu Santo se lo había prometido. Y vemos cómo el Espíritu Santo aquí ya se hace presente, ya está enunciado, ya está denunciado, y que antes de que llegara Pentecostés, el Espíritu Santo revoloteaba y vivía en toda la gente que estaba cerca del Señor, a toda la gente justa, a toda la gente temerosa de las cosas de Dios. El Espíritu Santo vivía con ellos, a pesar de que el Espíritu Santo no había llegado de una manera general a toda la humanidad. Y dice, el padre y la madre del niño estaban admirados, o sea, José y María estaban admirados de las semejantes palabras que Simeón estaba diciendo, y Simeón no solamente se sorprende, sino que los bendice a María y a José. Vemos cómo entonces el profeta Simeón es quien bendice a nuestra Santísima Madre y al Señor San José, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al encargado de cuidar de todo a nuestro Señor Jesucristo. Reciben esa gran bendición, y es una bendición que lleva el Espíritu Santo a través de Simeón a José y María, en el momento que ellos cumplen con la ley. Entonces nos damos cuenta que es muy importante ver que cumplir la ley también nos conlleva a poder estar reunidos con el Señor y el estar cerca de las cosas del Señor. Tenemos que cumplir con la ley, a pesar de que muchas veces nosotros criticamos la ley del Señor, la ley escrita en los 73 libros de las Sagradas Escrituras y las leyes que sujetan a una iglesia. En este caso a nosotros sería la ley de la Iglesia Católica. La madre de Jesús le anunció, dice Simeón, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Así le dice, para ser
ruina de muchos reyes, de muchos gobernantes, de muchos poderosos, de muchos adinerados, y resurgimiento de muchos de Israel, porque resurgieron en Israel unas personalidades que ya nosotros las conocimos posteriormente, que mínimo eran los 12 apóstoles, aunque recordemos que uno se perdió porque se trató de ahorcar, fue sustituido por Matías. Esos 12 apóstoles fueron los que resurgieron y eran de Israel, y ellos fueron ahora los líderes, los guías espirituales, los pastores, como signo que provocará contradicción. Jesucristo iba a traer contradicción para muchos, y lo vemos que sí, porque muchos estaban muy apegados a la ley mosaica de una manera muy literal y tradicional, y Jesucristo les dice que viene a darles plenitud a la palabra de Dios, ya que ellos la habían tomado de una manera muy estricta y muy corporal, siendo que la ley de Dios es más espiritual que corporal, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Así Jesucristo viene y da la oportunidad de que todos los pensamientos de todos los corazones, de todos los sentimientos de todas las personas queden al descubierto y puedan así alabar, hacer oración, bendecir y adorar a nuestro Padre Dios. Y después Simeón le dice a nuestra Santísima Madre: y a ti una espada te atravesará el alma. Le dice el alma, no le dice que le va a atravesar el cuerpo ni la vida, le va a atravesar el alma. ¿Por qué? Porque su sentimiento de dolor, su sentimiento de agonía, al ver cómo Jesucristo iba a ser sacrificado, iba a ser muerto para regalarnos así nuestra salvación, María iba a sufrir, María iba a sentir ese pesar de estar sola, de estar sin su hijo, su único primogénito, el único varón en su familia, ya que cuando Jesucristo muere, José ya había muerto y María queda desamparada. Pero sabemos que Jesucristo le dijo a Juan, uno de sus discípulos, Juan el Evangelista: ahí te dejo a mi madre. O le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Esas son las palabras exactas que tenemos escritas en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, Juan era el que ahora iba a tomar la postura del cuidado de nuestra Santísima Madre, y era el encargado y el responsable de que nuestra Santísima Madre no le hicieran daño y nadie le hiciera nada. Y Juan desde ese momento la tomó a María como su madre y la protegió durante todo el resto del tiempo que María estuvo con nosotros, físicamente hablando. Había también una profetisa, nos menciona la lectura, que se llamaba Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. Dice aquí la Escritura que de joven había vivido 7 años casada y tenía 84 años de edad. Vemos como 7 años, que quiere decir plenitud, que quiere decir madurez, estuvo 7 años casada y había cumplido con su menester de ser una madre, de ser una mujer, de ser una esposa. Y ya tenía 84 años. Por lo tanto, sabemos que era una mujer con experiencia, una mujer ya de avanzada edad, y en la que poseía ella todo conocimiento después de haber vivido tantos años acerca y cerca de nuestro Padre Dios. No se apartaba del templo, nos dice, ni de día ni de noche. Ni de día ni de noche. Día y noche estaba en el templo esta mujer, Ana, esta mujer profetisa, porque estaba sirviéndole a Dios con ayunos y con oraciones. Y vemos como aquí entonces otra mujer profetisa, que también el Espíritu Santo la está consolando, también el Espíritu Santo la tiene entre sus brazos. Ella le está ofreciendo a nuestro Padre Dios ayuno y oración. ¿Qué es un ayuno? Un ayuno es una abstinencia, un ayuno es un ofrecimiento que nosotros le damos al Señor de privarnos de cosas mundanas, materiales, terrenales, y ofrecerle al Señor solamente cosas espirituales. Pueden ser no solamente de alimentos, sino también de actos de nuestra conducta corporal y terrenal. Y las oraciones no solamente son rezos, pueden ser las oraciones litúrgicas, puede ser ahora en la actualidad el rosario, puede ser ahora la invocación, la comunicación que tenemos con nuestro Padre Dios para poder tener nosotros una oración plena. Ana era una profetisa que se dedicaba a esos ayunos y a esas oraciones, y vemos como Simeón también es un hombre profeta. Estas dos personalidades tuvieron la grandiosa situación de ver a nuestro Señor Jesucristo, que fue presentado en el templo como ofrecimiento al primogénito de José y María, y ahí lo encontraron, y Simeón daba gracias a Dios y le pedía a Dios que ya podía morir, ya que el Espíritu Santo le había cumplido
ese gran ofrecimiento de ver antes de morir al Salvador prometido. Y vemos como a Ana, también el Señor, el Espíritu Santo, le da esa gran emoción, ese gran regalo de poder ver a Jesucristo recién nacido, para poder tener entre sus manos Ana también ese conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo había llegado al mundo a salvar al género humano. Ana se acercó en aquel momento y dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que guardaban la liberación de Israel. Vemos como Ana no solamente disfruta, no solamente se llena de amor y de satisfacción, sino que también predica, también habla de que ese niño era la liberación de Israel, de que ese niño era el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Salvador prometido desde miles de años antes. Y cuando cumplieron todo lo que se prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea José y María, regresaron a Nazaret de Galilea. Ya no se regresaron a Belén, a donde habían ido a ser empadronados, sino ya se regresaron a su lugar en donde ellos vivían, a donde José tenía su carpintería, que era Nazaret, ahí en Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Vemos aquí entonces la lectura que dice Lucas, que Jesucristo iba creciendo como un niño normal y se iba fortaleciendo de las cosas del Señor, iba conociendo la palabra de Dios y iba llenándose de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. El tener la gracia de Dios es tener la divinidad, es tener la fuerza, es tener el poder, es tener al Espíritu Santo. Vemos cómo entonces nuestro Señor Jesucristo aquí nos está mencionando el Evangelio de Lucas, que lleva una vida normal, creciendo y fortaleciéndose y en compañía de la gracia de Dios. Esta lectura que hoy acabamos de ver de San Lucas, nos estamos dando cuenta de que los dos profetas, un Simeón y una Ana, llenan de todo ese gran misterio que tenían de saber y de ver que nuestro Señor Jesucristo ya había nacido, y que ellos quedan como testigos de que nuestro Señor Jesucristo nació y vivió y que era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. José y María se quedan plasmados, se quedan sorprendidos por todo lo que habían vivido en ese momento de haber ido a cumplir con la ley de Moisés, de llevar al niño, a su primogénito, a consagrarlo en el templo a nuestro Padre Dios. Entonces aquí vemos varios puntos. Uno de los puntos es que debemos de cumplir la ley porque así el Señor nos pide que la cumplamos. Pero pues para poder cumplir la ley debemos de conocer la ley, y si no la leemos, no la estudiamos, esos 73 libros que tenemos en las Sagradas Escrituras, y nada más nos quedemos con lo que nos dicen, nos comentan los presbíteros, los sacerdotes, los pastores, pues nos quedamos con una información muy ridícula y nos quedamos con muy poca información. Debemos nosotros de leer, de estudiar, de interpretar y de conocer verdaderamente la ley de Dios para poderla cumplir. Y al poderla cumplir y al estarla cumpliendo, nos daremos cuenta de estas grandes cosas que nos van pasando, como lo que le pasó a José y María, de que en ese momento se dieron cuenta de Simeón y de Ana que el Señor ya los tenía predispuestos, ya los tenía a ellos dos para poder reconocer al Salvador prometido. Y eso fue una gran sorpresa para José y María. Si nosotros cumplimos con las leyes que el Señor nos dice que las cumplamos en esos 73 libros de las Sagradas Escrituras, nos iremos dando cuenta de que hay muchas sorpresas, de que hay muchas grandiosidades, muchos milagros que se nos van a revelar en el momento que nosotros cumplimos con la ley, así como José y María. Y bueno, vemos también aquí como José y María pues son guiados por el Espíritu Santo, al igual que fue guiado Simeón, al igual que fue guiada Ana, y el Espíritu Santo, la gracia, va acompañando a nuestro Señor Jesucristo, a José y María. Si nosotros estamos cerca de Dios, si nosotros estamos cerca de nuestro Padre, pues vamos a estar llenos del Espíritu Santo y nos va a estar guiando siempre. Esto es muy importante para que tú te des cuenta entonces de la forma más correcta con la cual tú puedes tener y llevar a cabo las cosas que el Señor te está pidiendo, por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está y actúa en ti siempre y cuando tú cumplas con la ley. Y por lo tanto, pues para poder cumplir la ley necesitas conocer la ley, y para conocer la ley necesitas estudiar la ley que está en los 73 libros de la Sagrada Escritura, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, dentro del canon largo que tiene la Iglesia Católica, porque recuerden que tenemos un canon breve que es de 66 libros en el Antiguo Testamento
Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, y que lo tienen nuestros hermanos de otras religiones, como los evangélicos, como los cristianos y como otros más que existen en la actualidad. Bueno, esta lectura de Lucas es tomada precisamente porque es una de las únicas lecturas que nos habla con respecto a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que lleva a Él y que lo cuida siempre. Pasemos al Génesis capítulo número 15, del 1 al 6 y del 21, del 1 al 3, y dice: tu heredero saldrá de tus entrañas. Así dice el subtítulo de la lectura del Génesis. Recuerden que estamos viendo hoy la fiesta de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, le decimos sagrada a una familia, y esa Sagrada Familia pues es santa, y esa familia pues es José, María y Jesucristo. Los tres forman esa gran familia y nos están demostrando que la familia es santa siempre y cuando estemos nosotros cumpliendo con la ley y llenos del Espíritu Santo, como lo vimos en el Evangelio de Lucas. Nos menciona aquí que en aquel tiempo el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. Vemos cómo el Señor se le aparece a Abraham y le da ese gran testimonio, ese gran mensaje de que Dios es nuestro protector, y así nosotros nos dice lo mismo. Cuando somos bautizados también nosotros recibimos esa grande protección, que es la protección de nuestro Padre Dios. Abraham le responde: Señor, Señor mío, ¿qué me vas a dar? Puesto me voy a morir sin hijos, porque Abraham pues no tenía hijos, ya estaba de avanzada edad. Ya que no me has dado descendientes, dice Abraham, un criado de mi casa será mi heredero. Y bueno, pues Dios le dice: ese no será tu heredero, ese sirviente que tú dices pues no va a ser tu heredero, sino que uno que saldrá de tus entrañas. Y haciéndolo salir de casa le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Pues no, nunca vamos a alcanzar a contar todas las estrellas del universo. Abraham creyó lo que el Señor le decía, o sea, que no titubeó. Dijo: bueno, si el Señor me está diciendo que yo voy a tener un heredero, a pesar de que ya estoy avanzada de edad, y mi mujer también, pues Dios puede hacer de nosotros lo que quiera, y Él sí puede hacer todo, porque Él es el Todopoderoso. Y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces vemos como Abraham, por ser un hombre justo, está acompañado también de nuestro Padre Dios. Recordemos que Abraham significa Padre excelso, y Abraham, un poquito más alargado el nombre, ya con una H y una A más, Abraham significa Padre de todas las naciones. Y en esta lectura se nos mencionan los dos nombres, Abraham y Abraham, y veamos cómo entonces, por esa fe que le tuvo Abraham a Dios, de que sí le iba a aceptar que pues iba a tener un hijo, nuestro Padre Dios lo vio como un hombre justo, con un hombre de fe, y por eso le dice: poco tiempo después el Señor tuvo compasión de Sara, de la esposa de Abraham, como lo había dicho, y le cumplió lo que había prometido. Ella concibió y le dio a Abraham un hijo en su vejez. Estamos hablando de una persona de más de 70 años y que no era una jovencita. Recuerden que en la actualidad una mujer después de los 40 años peligra mucho su vida y peligra mucho si es que va a tener un hijo. Y vemos como aquí Sara y Abraham, a pesar de que ya eran unas personas ancianas, más de los 70, 80 años, pues bueno, tienen a un hijo, y por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. En el tiempo que Dios había predicho a Abraham, y aquí nos menciona que ya Abraham, ¿sí?, le puso por nombre Isaac al hijo que le había nacido de Sara. ¿Por qué? Porque ese nombre también Dios le había dicho que así se lo iba a poner, Isaac. Fue su hijo de su esposa. Pero para esto debemos de recordar que Abraham ya había tenido un hijo con su sirvienta egipcia, que se llamaba Agar, y ese hijo se llamaba Ismael. Ese hijo Ismael son todos los descendientes árabes que tenemos en la actualidad. Ismael es el padre de todas las naciones de los árabes, y Isaac es padre de todas las naciones de las 12 tribus de Israel, ya que Isaac pues tuvo dos hijos, Esaú, y tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y de esos vienen las 12 tribus que en la actualidad tenemos, que es el pueblo judío. Estos dos personajes, hijos de Abraham, son muy importantes, son los árabes y los judíos. Y vemos cómo entonces Sara pudo tener su hijo y en su avanzada edad. En esta lectura que acabamos de ahorita de repasar, nos damos cuenta entonces que el poder de Dios es sumamente importante y que lo debemos de tomar mucho en cuenta, ya que para Él no hay ninguna barrera, para Él no hay ningún imposible. Él es el Todopoderoso y Él puede darnos y quitarnos todo lo que Él
cree que es necesario, ya que nosotros somos muy incrédulos muchas veces y nosotros andamos pidiendo cosas vanas, cosas materiales, cosas mundanas y que nos conllevan a nuestra destrucción y perdición. El Señor nunca nos va a dar algo que nos pervierte, algo que nos lleva al caos o a la destrucción. El Señor siempre nos va a dar lo mejor y sea lo que sea, por muy imposible que nosotros lo veamos, el Señor lo puede lograr. En la actualidad nosotros podríamos decir, hay mucha delincuencia, hay mucho asesinato, hay muchas guerras, hay mucho poder, hay mucha envidia, y ¿cómo puede eso terminar? ¿Cómo puede acabar? Pues el único que puede acabar con todos esos males, con todos esos pecados, con todas esas inmundicias y destrucciones que está conllevando el hombre en este 2014, pues solamente el único que lo puede lograr es nuestro Padre Dios. Y aquí nos está dando un ejemplo muy importante. Un hombre y una mujer en avanzada edad tienen a un hijo y que iba a ser el heredero de todas las naciones y que no se iban a poder ni contar. Bueno, esta es una de las partes importantes que nos damos cuenta entonces aquí de otra sagrada familia, ¿sí? Del que estamos hablando de Abraham, de Sara y de Isaac, otros tres personajes que son confrontados con José, María y nuestro Señor Jesucristo. Heredero Jesucristo, heredero Isaac, padre Abraham, padre San José, madre Sara, nuestra Santísima Madre María. Y vemos cómo hay una confrontación y una relación exacta de estas dos sagradas familias, que este próximo domingo pues vamos a celebrar esa gran fiesta de la Sagrada Familia. Y vemos en la tercera lectura, pues también vamos a estar hablando de esta Sagrada Familia. Y bueno, pues aquí nos dice la carta de los Hebreos, que bueno, quiero decirles que la carta de los Hebreos no tenemos con exactitud quién la escribió. Muchos por ahí, algunos teólogos, muy fácilmente y rapidísimamente, nos mencionan que la carta de los Hebreos pues fue escrita por Pablo, y como vemos que Pablo escribió muchas cartas, y vemos que Pedro escribió nada más 3 cartas, y Juan escribió otras 3 cartas, pues pensamos, o pensaron, o se dice, y muy fácilmente algunos teólogos superficialmente dicen que la carta de los Hebreos fue escrita por Pablo, pero en realidad desconocemos plenamente el autor de la carta de los Hebreos, y bueno, pues se la estamos otorgando a Pablo. Pero si ustedes se dan cuenta, si fuesen un poquito más estudiosos y fijados, se darán cuenta de que las cartas de Pablo son de una manera escritas, tienen un formato, un tema. Y la carta esta de los Hebreos pues viene siendo muy distinta verdaderamente a como escribía Pablo. Pero bueno, no vamos a hablar detenidamente de este suceso, porque pues bueno, en realidad la importancia que nosotros tenemos con respecto a estas lecturas nos conlleva a tener el conocimiento exacto de el fervor y la grandiosidad que se tiene de la Sagrada Familia, y no del estudio profundo de que quién escribió la carta de los Hebreos. Pero ya en otra lectura podríamos hablar un poquito más a fondo y a fin de esta problemática que tenemos de que quién escribió la carta de los Hebreos, y de que es muy diferente a las cartas de Pablo. Aquí nos menciona el subtítulo que la fe de Abraham, de Sara y de Isaac. Entonces nos está haciendo una referencia como en el Génesis que acabamos de leer en la primera lectura. Y nos dice aquí, y así empieza, no sabemos si es Pablo o es alguna otra de los apóstolos y discípulos, porque dice, hermanos, así empieza. Dice, por su fe Abraham, obediente al llamado de Dios, pues sí, ya nos dimos cuenta que Abraham sí fue obediente. ¿Sí? Desde el momento que Dios le dijo que vas a tener un hijo, pues él lo aceptó, a pesar de que él sabía que era el anciano, y a pesar de que él sabía que su mujer era anciana. Y dice, por su fe, tuvo fe Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Dios le dijo, ya tienes que ir de esta tierra, te tienes que separar, tienes que ir a esta otra tierra, porque esa va a ser tu tierra. Y pues Abraham, obediente, obedecía a nuestro Padre Dios sin estar esperando ni explicación alguna. Él solamente cumplía lo que el Señor le estaba pidiendo. No le importaba el investigar, ni tampoco el pensar, ni mucho menos el estar analizando si Dios tenía la razón o no. Él simple y llanamente obedecía. Pues esa es una forma que nosotros debemos de tener también plena, de que nosotros debemos de obedecer a Dios plenamente, sin ninguna explicación. Si nuestro Padre Dios nos está dando esta indicación, así la debemos de cumplir. Dice, por su fe Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, nos vuelve a repetir lo que acabamos de ver en el Génesis, pudo concebir un hijo.
que ya sabemos que fue Isaac, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Si Dios le había prometido eso, pues Sara no le quedó otra más que también aceptar esa gran promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia. Aquí nada más nos menciona que así de un solo hombre, yo diría que de aquí, de un solo hombre y de una sola mujer, ya ancianos, nació una descendencia, como ya les acabo de mencionar, que es Isaac. E Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y al que recibió la bendición para seguir con la herencia fue Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos tuvo Jacob, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Una que es Judá y que es la descendencia hasta el rey David, y de ahí del rey David es la descendencia que viene a darnos nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, ya que José y María eran de la descendencia del rey David. Y bueno, aquí nos dice que numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Vemos cómo entonces la carta de los Hebreos está siendo muy semejante a la lectura del Génesis. Sabemos que el Génesis fue escrito en la actualidad, pues ya tenemos más de 5000 años, y en ese entonces, pues ya cuando fue escrito la carta de los Hebreos, ya tenía 3000 años de haber sido escrito el Génesis. Y en la carta de los Hebreos se vuelve a confrontar, se vuelve a repetir ese gran suceso de lo que le había pasado a Abraham y a Sara, y que su descendencia iba a ser más que las estrellas del cielo e incontable como la arena del mar. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, ¿se acuerdan de eso, de que le puso una prueba? Dios le puso una prueba, le dijo que tenía que sacrificar a Isaac, y pues Abraham dijo, bueno, pues yo lo tengo que sacrificar, pues él sabe lo que hace, yo ni tengo que estar pidiendo explicaciones. Y pues en la actualidad nosotros siempre andamos pidiendo explicaciones, que por qué se murió el papá, por qué se murió la mamá, por qué se murió el abuelo, la abuela, el tío, la tía, el hermano, la hermana, el hijo, la hija. Siempre andamos reprochando y preguntando, Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué siendo una persona tan buena te lo has llevado? ¿Y por qué permitiste que le pasara eso? ¿Por qué dejaste que la mataran o que se muriera? Etc. Siempre andamos haciendo nosotros una consecuencia de todos los hechos terrenales y mundanos que nos van ocurriendo en la actualidad, siendo que deberíamos de ser como Abraham. Si Dios quiso así que fueran las cosas, así son. Por ahí una personita siempre me dice, mi abuela siempre me decía, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y ella siempre reclama eso, dice, ¿cómo es posible que todas las cosas que pasan sean porque es la voluntad de nuestro Padre Dios? Pues sí, así es. Esa abuelita de esta amiga, pues tiene o tenía la razón, porque es acá de lo de aquí que estamos viendo de Abraham. No debemos nosotros de escudriñar, ni de preguntar, ni de investigar, ni de proponer, ni estar haciendo excusa de ninguna índole. Debemos de aceptar las cosas tal como el Señor nos las está indicando. Y aquí pues lo vemos como por su fe Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Entonces pues dice, pues no sé, a lo mejor Dios quiere que lo sacrifique, y cuando lo sacrifique pues va a resucitar, porque pues para Dios no hay imposibles. Y Abraham dijo, a mí no me interesa cómo van a ser las cosas, a mí no me importa. Y así nos debe de ser nosotros. A nosotros no nos debe importar si tenemos casa, vestido y sustento. El Señor sabe que necesitamos casa, vestido y sustento. El Señor sabe que necesitamos felicidad, que necesitamos un poco de dinero para subsistir, que necesitamos amor, que necesitamos paz, que necesitamos tranquilidad. Él sabe lo que necesitamos. Nosotros no debemos estarnos preocupando por eso. Nuestra preocupación es que nosotros tenemos que cumplir con la ley, como José y María fueron a llevar al niño al templo a cumplir con la ley, y llenos del Espíritu Santo. Y así como Abraham dijo, yo hago las cosas como el Señor me las está pidiendo, a mí no me interesa saber si es bueno o es mal, no sé, a mí no me interesa, el Señor me lo está pidiendo y yo lo voy a cumplir. Lo único que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la palabra de Dios, hacer nuestro trabajo, nuestras obras de caridad espirituales y corporales. Lo demás a nosotros no nos interesa. Si alguien tiene más que nosotros económicamente, a mí no me interesa. Si alguien tiene terrenalmente más que nosotros, no nos interesa. Si corporalmente a una persona le va mejor que a mí no me interesa. A mí lo único que me interesa es cumplir con lo que Dios me está pidiendo. Lo demás a mí no me importa. Así debe de ser nuestra condición, nuestra conducta ante nuestro Padre Dios. Y bueno, pues Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos.
Por eso le fue devuelto a Isaac, que se convirtió a sí mismo en símbolo profético. Bueno, si ustedes se quieren acordar y quieren repasar esa lectura de cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, e Isaac le dijo, pues Padre mío, yo no veo ningún cordero que hay que ofrecérsele al Señor en sacrificio, y Abraham dijo, ya Dios proveerá del cordero para sacrificarlo, y pues iba atado a Isaac y la leña, y todo estaba dispuesto, estaba el cuchillo, la leña, ¿verdad? Cómo encender la leña, y pues no había ninguna ofrenda, y a Abraham pues no le interesaba nada. Dice, pues si el Señor me está pidiendo esto lo voy a hacer. Qué lejos estamos nosotros de poder ofrecer nuestro hijo a nuestro Dios, a un hijo, a nuestro Padre Dios. Y muchas familias no ofrecen a sus hijos cuando quieren ser presbíteros, cuando quieren ser pastores, cuando quieren sacerdotes, no quieren ofrecérselos a Dios porque dicen, ¿cómo te vas a dedicar a la vida sacerdotal? Tú mereces tener tu esposa, tener tus hijos para que me des nietos. Uy, no, eso antes era muy estrellado, y en la actualidad pues todavía, ¿no? Alguien que se va a dedicar a eso, pues se le quedan viendo al hijo así como unos ojos así como de que, ¿eres gay? ¿Eres homosexual? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Y no le quieren ofrecer al Señor uno de sus hijos. Esa es una de las situaciones en las que en la actualidad se está presentando. Pero también muchas veces es que nosotros pues no le ofrecemos al Señor nuestros hijos, ¿sí? Para el bien de todo el mundo, de toda la humanidad, siendo que nosotros no queremos que nuestro hijo sea un gran médico, preferimos que sea otra cosa. No queremos que nuestro hijo haga tanta caridad con otras personas, sino que nos haga la caridad a nosotros, etcétera, etcétera. Me podría yo pasar diciéndoles ejemplos y ejemplos de cuando nosotros queremos a los hijos tenerlos, retenerlos y contenerlos junto de nosotros, y si es posible amarrarlos a nuestra cintura como si fueran mascotas, como si fueran perros, y los queremos tener siempre a nuestros lados, atados a nuestra cintura, y guiarles todo, resolverles todo, hacerles todo, darles órdenes en todo, decirles si sí, esa mujer te conviene, sí, ese hombre te conviene, sí, ten los hijos que debes de tener, sí, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, y queremos nosotros a los hijos, qué barbaridad, como si fueran peor, como se los acabo de mencionar, que unas mascotas. Pero bueno, puedo pasar diciéndoles muchos ejemplos de esto que no tiene caso mencionarlos aquí. Lo que se menciona es la fe tan grande de Abraham. Y estamos viendo la festividad de este próximo domingo, que es la festividad de la Sagrada Familia. Y el ejemplo más que tenemos de una gran familia es de José, María y Jesús, y que está confrontada con Abraham, Isaac y Sara, que tuvieron fe, que tuvieron una asistencia ante Dios plena y llena del Espíritu Santo. Y vemos como el Salmo responsorial 104 dice, el Señor nunca olvida sus promesas. Pues no, el Señor nunca va a olvidar sus promesas. Si el Señor dijo que ya no iba a destruir el mundo con agua, pues ya no. Pero ¿se acuerdan de la lectura de Pedro, en donde dice que el Señor va a acabar con todos los poderes celestiales, con todos los poderes terrenales, y que va a haber fuego y destrucción? Y entonces pues muchos por eso dicen que el fin del mundo va a ser con fuego, esa destrucción de un mundo terrenal y mundano. Y bueno, pues si el Señor prometió que ya no lo iba a destruir con agua, pues ahora todos dicen, bueno, pues ahora lo va a destruir con fuego. ¿Cómo lo va a destruir? Pues quién sabe. A nosotros no nos debe de interesar eso. A nosotros lo que nos debe de interesar es que el Señor nunca olvida sus promesas. Y dice el Salmo, aclamen al Señor y denle gracias. Pues siempre hay que estar aclamando al Señor, siempre, en todo, desde que amanecemos, estamos, respire, respire, hay que aclamar al Señor y hay que darle gracias por todo, de veras, por todo. ¿Sí? Que hiciste desde el baño, gracias a Dios, que ya comiste, gracias a Dios, que no comiste, gracias a Dios, que tienes sed, gracias a Dios, que tienes una enfermedad, gracias a Dios, que ya te curaste, pues gracias a Dios, ¿sí? Que ya se murió un familiar, gracias a Dios. Dirás, pero ¿cómo? No lo querías, no, gracias a Dios, porque ya está con el Señor, ya está, como dicen unos, descansando, está durmiendo en la gracia del Señor. ¿Sí? Y siempre tenemos que estarle dando gracias a Dios. Relaten sus prodigios a sus pueblos, dice el Salmo responsorial. Hay que comunicar los prodigios a todas las naciones, a toda la gente, decirles, miren, Dios hace esto, Dios hizo esto, Dios nos dice que hagamos esto. Siempre hay que estar predicando la palabra de Dios. Fíjense todo lo que nos está diciendo el Salmo responsorial. Hay que aclamar al Señor, hay que darle gracias a Dios, hay que predicar su palabra, entonen en su honor himnos y cantos. También hay que cantar. Recuerden que el que canta ora dos veces, dice por ahí una frase.
A Dios también le gusta que cantemos. Sí, hay muchas canciones muy bonitas que nosotros le podemos cantar al Señor. Te alabaré, te alabaré. No sé, la que ustedes gusten y canten en la misa, en su casa, en donde quieran. Celebren sus portentos, ¿sí? También hay que celebrar las festividades, también hay que llevar a cabo esas grandes manifestaciones de alegría por las cosas que el Señor nos ha dado. Del nombre del Señor enorgullezcanse, dice. Hay que estar orgullosos de nuestro Padre Dios. Siéntanse feliz en el que lo busca. Y siéntase feliz el que lo busca. Hay que sentirnos felices porque estamos con el Señor y lo estamos buscando. Recurran al Señor y a su poder. Hay que recurrir al Señor, a su poder, para poderla librar, para seguir adelante. Y a su presencia debemos de acudir siempre. Él es el único. No está diciendo que recurramos a alguien más, a los ángeles. No, 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 no. Aquí dice que el único que hay que recurrir es a nuestro Padre Dios. Discúlpenme todos aquellos que andan recurriendo a los santos, a los ángeles, a nuestra Santísima Madre. No, no, no. Al único a que hay que recurrir para ese poder, para que tengamos su presencia, para ser felices, y hay que ser orgullosos, es a nuestro Padre Dios. Recuerden los prodigios que Él ha hecho. Hay que recordar, pero pues si no sabemos ni cuáles ha hecho, porque ni los vemos, creemos que todo es por casualidad, que tenemos trabajo por casualidad, que tenemos una carrera por casualidad, que estamos sanos por casualidad, que tenemos trabajo por casualidad, que tenemos casa y coche por casualidad, que porque yo trabajé, yo gané dinero y ese trabajo, ¿quién te lo dio? Y entonces, pues si no nos damos cuenta de esos prodigios que el Señor nos ha hecho a nosotros, pues no vamos a reconocer ni vamos a recordar que todos esos prodigios el Señor nos los ha brindado a nosotros y nos ha regalado. Sus portentos y sus oráculos, hay que estar siempre con el Señor. Recurran, dice, descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. ¿Sí? Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas. Bueno, ya llevamos aquí, según los judíos, 5777 años. Según nosotros los católicos, apenas llevamos 2014 años. Pero el Señor no se va a olvidar de nuestras promesas. Y así como lo vieron subir hombres galileos, así va a regresar el Maestro. Órale, la parucía. Pues no crean que ya se le olvidó regresar, ¿eh? Y a lo mejor dice usted, pues no regresa, ya se tardó. ¿Qué anda haciendo? Pues no lo sé. No, no, el que va a regresar, va a regresar. Y primero dice por ahí la lectura que va a oírse una trompeta de un ángel que va a tocar muy fuerte y van a llegar los ángeles y van a aplastar y después el Señor se va a hacer presente, ¿sí? Y Él va a estar junto con todos nosotros los que estemos con Él. Y va a ver cómo se va a resucitar, van a volver a ponerse de pie todos aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y cumplieron con su trabajo en esta vida. Y dice, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Todas las alianzas, toda la alianza, todos los juramentos, todo el juramento que hizo Dios con sus hombres, en este caso Abraham, con Isaac, con Jacob, con todos nosotros, pues se va a cumplir, va a llegar el momento en que todo esto va a tener cumplimiento. Bueno, pues el próximo domingo vamos a tener esta celebración, este gran festejo de la Sagrada Familia. Y pues ojalá y tengan ustedes presente que ese gran ejemplo que tenemos de la Sagrada Familia, que es José, María y Jesucristo, y que es una confrontación a esa grande y sagrada familia de fe que es Abraham, Sara e Isaac, pues que veamos nosotros que sí se puede tener al Espíritu Santo como guía para que nos pueda guiar y llenarnos de la gracia como fue llenada nuestro Señor Jesucristo, y que ya todos nosotros tenemos al Espíritu Santo. Recordemos cómo Simeón y Ana estaban llenos del Espíritu Santo y también ellos fueron movidos por medio del Espíritu, ya que Dios les estaba diciendo que iban a ver, iban a reconocer al Salvador prometido, y estaban cumpliendo con la ley Simeón y Ana. Abraham estaba cumpliendo con la ley, Sara estaba cumpliendo con la ley, Isaac cumplió con la ley, José cumplió con la ley, María cumplió con la ley, y nuestro Señor Jesucristo cumplió con la ley. Y entonces, muy claramente, para que nosotros el Espíritu Santo se mueva dentro de nuestro corazón, pues debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo.
y tener conocimiento de la ley. Pero si tú no conoces la ley, ¿cómo vas a poder cumplir con la ley que te pide nuestro Padre Dios? Ese es el mensaje de esta lectura del próximo domingo. Espero que quede muy claro que la ley es lo más importante, y si tú la tienes entre tus manos, también entre tus dedos estará el Espíritu Santo. Bueno, y quiero aclararles a todos ustedes, ya que a veces me preguntan que estas lecturas ya están grabadas. En este caso estaba grabada ya desde el 2014 y estamos en el año 2023 hoy en día, en el año 5784 judío. Recordemos que se repiten las lecturas cada 3 años, porque son 3 años litúrgicos, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Ahorita estamos empezando el año litúrgico de Marcos, y bueno, este Evangelio de Lucas nos está apoyando porque esta información de este Evangelio pues no la trae Marcos, entonces pues solamente la trae Lucas. Como ya les había yo indicado en algunas ocasiones, es importante el que nosotros cuando pongamos a leer la Sagrada Escritura, pues yo les he invitado siempre a que comiencen a leer el Evangelio de Lucas, porque es el que nos indica desde antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, espero que esto les haya gustado. Pueden ustedes investigarlo, pueden ustedes volverlo a leer con calma, pero pidan al Espíritu Santo que los guíe y que les ilumine. Que Dios te bendiga.